El aire gélido cortaba la respiración de Marcos. Cada inhalación era una puñalada helada en sus pulmones. La altitud implacable y el frío extremo se combinaban para crear un ambiente hostil, donde la supervivencia misma se convertía en un desafío constante. No era el frío habitual del Himalaya, ese frío seco y penetrante que ya conocía y al que se había acostumbrado en sus anteriores expediciones, sino uno cargado de tensión, un presagio palpable que se cernía sobre él como las nubes oscuras que cubrían los picos nevados. La atmósfera era pesada, opresiva, como si la montaña misma contuviera el aliento. Sombras humanas rodeaban su pequeña cabaña, figuras oscuras y amenazantes que se movían sigilosamente entre las sombras, como depredadores al acecho. Rostros duros, marcados por la intemperie y la desconfianza. Rostros que no reflejaban ninguna calidez ni bienvenida. Ojos encendidos por un fuego hostil, una mirada penetrante que parecía querer traspasar su alma, juzgándolo y condenándolo antes de siquiera conocerlo. El miedo intentó apoderarse de él, como una serpiente venenosa enroscándose a su alrededor, paralizándolo y sofocando su coraje. Pero Marcos apretó los puños, con una determinación férrea, recordando el llamado que lo llevó a Nepal, la promesa que había hecho y la gente a la que había venido a servir. No era la bienvenida que imaginó, no era la cálida hospitalidad que esperaba encontrar en estas montañas. La amenaza era real, tangible, la soledad absoluta, un abismo oscuro que se abría a sus pies. Cada crujido de la madera, cada susurro del viento, amplificaba la tensión, convirtiendo la cabaña en una caja de resonancia del miedo. Marcos buscó un ancla en medio de la tormenta interna, un punto de apoyo en la fe que lo había sostenido hasta ahora. No había escapatoria, no había dónde huir. Estaba solo, rodeado, atrapado en una pesadilla que parecía no tener fin, enfrentando una hostilidad que no comprendía, un odio visceral que lo tomaba por sorpresa. La aventura misionera se tornó oscura antes de lo esperado. El camino se había llenado de sombras y peligros inesperados. La prueba llegó como una emboscada en la madrugada, un ataque sorpresivo que lo dejó tambaleándose. El silencio era denso, pesado, opresivo, cargado de una amenaza invisible. El peligro inminente, como una tormenta a punto de estallar, lo mantenía en vilo. Marcos se preguntó, ¿dónde está Dios en medio de esto? ¿Por qué permite esta oscuridad? ¿Acaso lo ha abandonado en este rincón remoto del mundo? En medio de la oscuridad y el temor, Marcos recordó el Salmo 91 y comenzó a recitarlo, aferrándose a cada palabra como un ancla de esperanza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000, y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida, y le mostraré mi salvación. Al terminar de recitar el salmo, Marcos sintió una paz profunda y renovada esperanza. En medio de la tormenta, la palabra se convirtió en su refugio y fortaleza. Antes de las amenazas humanas, Marcos enfrentó la furia de la naturaleza. Una tormenta lo sorprendió en un paso montañoso. Su mochila, con todo lo que tenía, cayó por un precipicio. Empapado y solo gritó a Dios, ¿por qué permites esto? El Salmo 91 parecía una burla. ¿Dónde estaba el abrigo del Altísimo?
La fe se volvió una brasa humeante, la frustración crecía. ¿Dónde estaba la promesa de protección? ¿Era solo para los grandes peligros? Confiar en medio de la pérdida era otra historia, una que Marcos aprendía a la fuerza. La fe se prueba en la adversidad cotidiana. En la aldea, días de incertidumbre y hambre se aliviaban por la generosidad de los lugareños. Un anciano, viendo su tristeza, le regaló una Biblia en nepalí, gastada y llena de anotaciones. No era cristiano, pero respetaba la fe. «Quizás estaba esperando por ti», dijo. Marcos lloró de gratitud. Dios le devolvía su palabra en el momento más necesario. La Biblia en nepalí era una herramienta poderosa para su misión. Lo que parecía una pérdida se transformó en bendición. Dios no evitó la tormenta, pero proveyó de manera inesperada. Esa noche, el Salmo 91 resonó con nueva profundidad. El abrigo no era ausencia de problemas, sino certeza de su compañía. La esperanza renació en Marcos. De vuelta en la cabaña, la amenaza era personal. Extremistas exigían que Marcos se fuera. El miedo era real, la posibilidad de violencia inminente. El Salmo 91 volvía a su mente: no temerás el terror nocturno. Pero la duda lo asaltaba: ¿y si Dios no interviene esta vez? Recordó a los mártires: la protección divina no siempre significa escapar del sufrimiento. ¿Estaba dispuesto a confiar, incluso si el plan de Dios incluía dolor? Los golpes en la puerta aumentaban. Las voces eran amenazantes. Marcos se arrodilló, orando no por escape, sino por fuerza y paz. Solo le quedaba aferrarse a la roca eterna. Su vida estaba en manos de Dios. Mientras oraba, la tierra tembló. Un terremoto sacudió la región. Afuera, los gritos de amenaza se volvieron pánico. La cabaña resistió milagrosamente. El peligro humano se dispersó por el desastre natural. Marcos salió y vio a sus antiguos enemigos ayudando a rescatar vecinos. El desastre borró por un momento las divisiones. Dios no envió el terremoto para salvarlo, pero usó las circunstancias para dispersar la amenaza. No hubo milagros espectaculares, solo la soberanía de Dios obrando en lo cotidiano. La protección no fue ausencia de peligro, sino su presencia en medio de él. El castillo del Salmo 91 era la seguridad de no estar solo. Dios estaba allí, en el temblor y en la confusión. La historia de Marcos nos confronta, nos invita a una profunda reflexión sobre nuestra fe y cómo la vivimos día a día. ¿Es nuestra relación con lo divino una constante o solo un recurso en momentos de necesidad? ¿Habitamos al abrigo del Altísimo, sintiendo su presencia en cada paso, o solo lo buscamos en crisis, cuando las olas de la vida amenazan con hundirnos? El Salmo 91 no es un amuleto mágico, una fórmula para evitar el sufrimiento, sino una invitación sincera y profunda a una vida de comunión diaria, a un diálogo constante con lo sagrado. La promesa es para quien hace de su presencia su hogar, su refugio constante, no para el visitante ocasional, aquel que solo se acuerda de Dios en momentos de apuro. Marcos enfrentó tormentas y amenazas, desafíos que pusieron a prueba su fe, pero nunca estuvo solo, porque había construido una relación sólida con su Creador. Dios no siempre quita la tormenta de nuestro camino, pero siempre está en la barca, sosteniéndonos con su amor y fortaleza. ¿Dónde estás habitando tú en este momento de tu vida? ¿Sobre la roca firme de su presencia, inquebrantable ante las adversidades, o en tus propias fuerzas, tambaleándote ante cada dificultad? Decide hoy, en este instante, hacer del abrigo del Altísimo tu morada permanente, tu lugar seguro. No esperes la próxima crisis para buscar a Dios. Cultiva esa confianza diaria, esa conexión íntima que te sostendrá en todo momento. Bajo sus alas protectoras hallarás verdadera paz y refugio, la certeza de que nunca estás solo. Que el Salmo 91 sea tu realidad vivida, tu experiencia cotidiana, no solo un poema hermoso, sino una guía para una vida plena y en conexión con lo divino.